Señor Luis Valdés, queremos establecer un contacto telefónico con el embajador en retiro Hugo de Sela, asesor de la Cancillería peruana, a propósito de un tuit que ha sido publicado el día de hoy por la presidenta de México, señora Claudia Sheinbaum, después de haberse reunido con el abogado Guido Croxatto, que forma parte de la defensa jurídica del expresidente peruano Pedro Castillo. La señora presidenta de México ha dicho que el señor Croxatto encabeza la causa justa de la defensa de Pedro Castillo. Pensábamos que la actitud de México hacia Pedro Castillo era un desatino vinculado al populismo y las extravagancias del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero en este caso se trata de una presidenta que está comenzando su sexenio, que es una científica como formación y que ha retomado la misma cantaleta. Por eso hemos solicitado la opinión del experimentado embajador en retiro Hugo de Sela para que nos diga cómo debemos interpretar este tuit de la presidenta de México y cómo debe reaccionar el Estado peruano. Muy buenas noches, embajador Hugo de Sela. Buenas noches, Fernando. Gracias por la oportunidad de comentar este asunto. A ver, veamos. Se trata nuevamente de una operación que está haciendo este abogado, de una operación de prensa, diría yo, porque lo que ha mencionado él no tiene mayor sustento y demuestra un desconocimiento de cómo funcionan los organismos internacionales. Le voy a hacer una muy breve reseña de este asunto. Una de las instituciones a las que supuestamente podría ocurrir es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal requiere que sea un país el que presenta la queja, el que presenta la demanda, y en este caso un representante de alguna persona particular, un abogado, no puede hacerlo. Lo mismo ocurre en el ámbito de las Naciones Unidas. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está integrada por países, no por personas, y no ve este tipo de casos. Entonces tampoco podrían recurrir a ello. En el caso del sistema interamericano, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se accede normalmente a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en todo caso, a la Corte llegan los casos que han sido ya revisados previamente, así que esa tampoco sería una instancia a la que pueda recurrir este abogado. En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él podría presentar algún tipo de solicitud, la cual lleva un trámite. Ese trámite requiere primero que se evalúe si esa petición que se hace es admisible, lo cual toma algún tiempo. Si se decide que es admisible, se empieza un proceso de investigación y eso termina normalmente en una recomendación que se hace al país. Como en este caso no hay sustento, probablemente si acuden a esa instancia terminará en nada. Y finalmente podrían tal vez recurrir al Consejo Permanente de la OEA, en cuyo caso sería muy interesante porque veríamos que México quedaría totalmente aislado, porque por lo que se sabe es el único país que está en esta posición, ya no hay ningún otro país que sostenga lo que sostiene México, así que acudir al Consejo Permanente creo que sería más bien beneficioso para el Perú para que quede en evidencia el aislamiento de México. Eso es lo que puedo comentar por el momento, Fernando. Este tuit, que es un tuit oficial, puesto que es firmado por la presidenta, ¿amerita una respuesta oficial peruana? Yo creo que sería útil que se fije la posición peruana, tal vez en un comunicado de la Cancillería, si así se considera conveniente, para rechazar estas aseveraciones de la presidenta mexicana que son claramente y una vez más una intervención en asuntos internos del Perú en los cuales no tiene por qué meterse ningún otro país.
Ahora, lo que llama la atención es que esto venga de México, que de todos los países de América Latina es el que más celosamente preservó el rechazo a la injerencia extranjera en sus asuntos internos. Y la razón parece obvia, tiene como vecino nada menos que Estados Unidos, de manera que no les convendría en absoluto que alguien se arrogue el derecho de hacer injerencia. ¿Cómo se explica este cambio en la vieja doctrina Estrada que tuvo vigencia en México durante 90 años? Bueno, parece ser, Fernando, que la doctrina Estrada la aplican cuando se trata de ellos, pero no cuando se trata de otros, porque hace poco, cuando hubo unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la reacción mexicana fue muy fuerte, basada en la doctrina Estrada, diciendo que ellos resuelven sus propios problemas sin injerencias externas y en un plano de igualdad con los Estados Unidos. Y ahora, cuando se trata del Perú, México viene a repetir esa actitud que en su momento tomó Donald Trump y que ellos consideraron injerencista. Entonces hay una clara contradicción que se ha hecho evidente con las declaraciones de la presidenta mexicana. Yo creo, en pocas palabras, que no hay que levantar mucho estas declaraciones porque lo que demuestran es, en primer lugar, desinformación y en segundo caso, desconocimiento de cómo funcionan las instituciones internacionales. Muy bien, muchas gracias, doctor embajador Hugo de Sela. Recuerdo que usted es un embajador en situación de retiro, que ha sido vicecanciller, funcionario de la OEA, representante del Perú en varias sedes en el extranjero y que actualmente se desempeña como asesor de la Cancillería, por lo que dice, quedamos en espera eventualmente de un comunicado oficial de la Cancillería sobre este tema y ojalá que no volvamos a tener que hablar sobre él. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Hugo de Sela.